Te doy la bienvenida a este fascinante video donde te voy a hablar del teorema más impresionante e increíble que tiene el álgebra. Desde sus orígenes hasta la gran demostración del príncipe de las matemáticas, el teorema fundamental del álgebra ha tenido una incansable construcción matemática que ha asombrado a incrédulos y a matemáticos por igual. Si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte. Si están tus posibilidades, únete a los miembros del canal y disfruta de 21 cursos de matemáticas universitarias completamente académicos y desde cero. Es momento de abrocharse los teoremas. ¿Y qué digo teorema? El poderosísimo teorema fundamental del cálculo. Yo soy el profe John y esto es Math Fucking Rocks. Gracias por ver este video y voy a iniciar con ese teorema tan increíble que tiene el álgebra. Cada ecuación polinómica de grado n con coeficientes en los números complejos, eso va a ser importante, tiene n raíces en el campo de los números complejos. ¿Qué rayos significa esto? Que tiene el gozo y la dicha de llamarse teorema fundamental del álgebra. Imagínate, los teoremas son importantes en matemáticas, es lo que da pie a esa construcción matemática, pero los que llevan la palabra fundamental es que de ellos es el gran pilar que construye toda una teoría matemática, en este caso el álgebra. Y ese teorema fundamental tiene una historia tan increíble que se remonta a los árabes, a Al-Khwarizmi, que se empezaron a preguntar con estos polinomios cómo encontrar sus raíces. ¿Qué rayos es una raíz? Es cuando el polinomio lo igualas a 0 y encuentras una x que haga que cuando tú sustituyas eso me dé igual a 0. Esas son las raíces. Gráficamente, cuando tenemos el plano XY, el plano de los ejes reales R2, vamos a tener esas intersecciones con el eje real. Resulta que esa construcción no nada más estaba equivocada en sus inicios porque estaban buscando con los números reales. Con los números reales es imposible. Tiene que llegar un campo más increíble como lo es los números complejos, y es ahí cuando ya empezamos con la solución. Esos complejos que surgen con Descartes, con Fermat, con el mismo Euler, que de manera despectiva llegó enojado un día Euler, así con su ojo ciego que prácticamente ya ni veía, llega y dice: O este es el número imaginario, porque ya me cansé y no le encuentro pies ni cabeza, ni siquiera sé qué sea, pero este va a ser el número I, imaginario. De manera despectiva y enojado porque creía haber inventado un número nada más así, que resulta que fue tan útil que nos ayuda a demostrar el teorema fundamental del cálculo. Así que acompáñame a ver esta increíble historia, que es una construcción histórica del teorema más increíble e importante que tiene el álgebra. Pero antes, no te vayas, aprieta ese botón de unirte y disfruta de 21 cursos de matemáticas universitarias completamente académicos y desde cero. No es tanto divulgación como este video, es pizarrón, ejercicios, demostraciones, teoremas, donde tú estarás sentado en primera fila tomando clases conmigo. Estos cursos van desde lo básico, que es el precálculo. Si no tienes bases en álgebra, trigonometría, geometría analítica, ya que lo tomes, ahora sí vete a las matemáticas universitarias, cálculo universitario nivel Harvard. Si reprobaste cálculo universidad, ese curso es para ti. Cursos avanzados, teoría de grupos, anillos, lo que es álgebra moderna, álgebra superior, variable compleja, ecuaciones diferenciales, cálculo vectorial, álgebra lineal, cursos más avanzados, topología, geometría diferencial. Tenemos lo que es análisis matemático, análisis real, cosas con geometría diferencial, topología, métodos matemáticos para la física, para que vayas y tomes el curso de cálculo tensorial y ya llegues a los pies de la relatividad general de Albert Einstein. Así que aprieta ese botón de unirte. Te espero en lo que vamos a esta increíble historia de cómo se construyó el teorema fundamental del álgebra. No es que Gauss iba caminando y de repente dijo: oh, yo tengo esta demostración de este gran teorema y ya. No,
La matemática es un recorrido histórico con personajes tan increíbles que créeme que es muy importante que lo sepas. Así que no te vayas y comenzamos con esta maravillosa leyenda de lo que es el teorema fundamental del álgebra. Historia del teorema fundamental del álgebra. De hecho, este teorema tiene diferentes formulaciones equivalentes. Por ejemplo, que cada polinomio real puede ser expresado como producto de factores lineales reales o cuadráticos reales. Es decir, que tiene diferentes formas. Es la gata pero revolcada, la misma gata. Vamos a remontarnos a los primeros estudios que son en circa en el año 800 después de Cristo, llevados por el todopoderosísimo álgebra de Baldor, el señor Al-Khwarizmi, que solo buscaba raíces reales positivas. Aquí, ojo, estábamos en los números reales. Y el teorema fundamental del álgebra pues no tenía sentido, pues de hecho no encontraba nada. Cardano fue el primero en darse cuenta que uno podía trabajar con cantidades más generales de los números reales, y el descubrimiento lo hizo trabajando para hallar las raíces de una cúbica. Fíjate cómo el teorema fundamental del álgebra y lo que son los números imaginarios empiezan con lo que es esa construcción de la raíz de una cúbica, x cúbica más 1 igual a 0. Esos métodos ahora aplicados a la ecuación x cúbica, por ejemplo, igual a 15x más 4, y dieron una respuesta que implicaba la raíz cuadrada de menos 121. Aquí, por ejemplo, Cardano sabía que la ecuación tenía a x igual a 4 como raíz, y fue capaz de manipular con números complejos, aunque no acababa de entender qué onda. O sea, él no sabía, Cardano no sabía qué estaba haciendo, pero lo estaba manipulando. Ahí empezaron a surgir esos fantasmas de los números imaginarios, hasta hallar la solución correcta. Bombelli, en su álgebra, publicado en 1572, dio unas reglas para manipular estos números nuevos. Fíjate, hasta este punto, qué bonita historia que Cardano y empieza a trabajar los números imaginarios sin conocer realmente qué estaba haciendo. Ahí empezamos con ese fantasma y ahora vamos a continuar con esa maravillosa historia. No olvides darle pulgar arriba si el video te está gustando. Posteriormente, Descartes en 1637 dijo que uno puede imaginar, fíjate esa palabra clave, para cada ecuación de grado n raíces, pero que estas n raíces podían no corresponder con cantidad real alguna. Vieta dio ecuaciones de grado n con n raíces. Sin embargo, el primero que afirmó que existían n soluciones fue un matemático flamenco, Albert Girard, en 1629, en su La invención de el álgebra. Pero no afirmó que fueran complejos. O sea, nadie sabía que eran números complejos. Eso fue hasta Euler. O sea, que teníamos números de la forma a más bi, donde a y b son números reales, permitiendo la posibilidad de cuerpos más grandes que c. De hecho, ese fue el problema del teorema fundamental del álgebra durante muchos años, puesto que los matemáticos aceptaban la afirmación de Girard como inmediata. Aceptaban que una ecuación de grado n debe tener n raíces, pero el gran problema era que demostrar que tenían la forma a más b, donde a y b son reales. Fíjate cómo empieza esa construcción donde ya decían, ¿sabes qué? Como que las raíces deben de tener esta forma. Pruébalo. Los matemáticos en ese punto tenían complicaciones con ese teorema fundamental porque lo estaban trabajando, estaba funcionando muy al estilo de los físicos que de repente, oye, si le pongo que pi es igual a 3, como que va funcionando. Era la misma idea. Bueno, vamos a continuar con esta historia. Aunque parece que Harriot sabía que un polinomio que tiene una raíz a en un cuerpo era divisible por x menos a, esto fue establecido por Descartes en 1637 en la geometría. Girard nos dio estas razones para entender el concepto de raíz, y una demostración de la falsedad del teorema fundamental del álgebra fue dada por Leibniz en 1702, demostrando que hasta los grandes se equivocan. Aquí fíjate, tenemos un error de Leibniz. Él decía y aseguraba que x cuarta más 1 no podía ser escrito como el producto de dos factores cuadráticos complejos. Su error fue no darse cuenta que la unidad imaginaria y tiene dos raíces cuadradas complejas, raíz de 2 sobre 2 más y raíz de 2 sobre 2, y su contrario, que es menos raíz de 2 sobre 2 menos y raíz de 2 sobre 2. Euler en 1742 demostró que el contraejemplo de Leibniz era falso. Fíjate cómo esta historia tan grande, estoy hablándote de que Leibniz estaba en contra del teorema fundamental del álgebra y dijo, yo aquí tengo un ejemplo donde no se cumple su chingado teorema.
Y de repente llega Euler y le dice: ¿sabes qué, Leibniz? Discúlpame, tú eres el dios del cálculo, pero aquí en el álgebra, chavo, tenemos otras formas de trabajar y tu contraejemplo está mal. También el buen Leibniz se equivoca. En 1746, D'Alembert hizo el primer intento serio de la demostración del teorema fundamental del álgebra. Para un polinomio f, tomó dos números reales b, c, tal que f de b era igual a c. Entonces demostró que existen dos complejos, z1 y w1, tal que el módulo de Z1 es menor que el valor absoluto de C y el módulo de W1 es menor que el valor absoluto de C, y además f de Z1 era igual a W1. Es lo que hizo, realmente es la parte técnica. Entonces itera el proceso para converger a una raíz de f. Su demostración tenía varias debilidades, por supuesto. En primer lugar, usa un lema sin demostración que no fue demostrado hasta 1851, fíjate, son 100 años después, y eso lo demostró Puiseux, pero cuya demostración usa el teorema fundamental del álgebra. Estamos dando vueltas en círculo. En segundo lugar, no usó ningún criterio de compacidad para la existencia de la convergencia, y no obstante las ideas de la demostración son importantes. Al poco tiempo, Euler fue capaz de probar que todo polinomio real con grado n menor a 7 tiene exactamente n raíces complejas. Fíjate, Euler lo hizo hasta 7. En 1749 intentó una demostración del caso general, pero su demostración, que aparece en ese famoso escrito de las raíces de las ecuaciones con números imaginarios, está basada en descomponer un polinomio mónico reducido de la forma que es de grado n a la 2r. En el producto de dos polinomios mónicos. Aquí Euler se mete con los mónicos, pero falla. Euler afirmó que esto conduce a obtener los coeficientes de las funciones racionales de los coeficientes originales, y esto lo realizó hasta n igual a 4, pero dejó como un esbozo del caso general. Posteriormente, en 1772, Lagrange planteó objeciones a la demostración de Euler. Imagínate, estaban peleados. Afirmó que las funciones racionales podían conducir eventualmente a la contradicción de 0 entre 0. Imagínate, se le puso al tú por tú al buen Euler. Lagrange usó su conocimiento de las permutaciones de las raíces para encontrar todos los puntos débiles de la demostración de Euler. El único inconveniente es que el propio Lagrange estaba usando que las raíces existían y que podía trabajar con ellas y deducir propiedades. Ahí tenemos ese tipo de riñas en lo que es el teorema fundamental del álgebra. Pero no te preocupes, vamos a avanzar. En 1795, Laplace trata de probar el teorema fundamental del álgebra usando el discriminante de un polinomio. Su demostración era muy elegante, solo que de nuevo suponía la existencia de las raíces. Hasta este punto ya pasamos por Euler, que hizo una demostración como lo acabas de ver, así bien escueta, y de repente llega Lagrange, lo empieza a criticar. Posteriormente llega Laplace y también empieza como esa crítica acerca de estas demostraciones, pero el problema era que estaban suponiendo que ya existían esas n raíces. Es como agarrar algo que se quiere demostrar y ocuparlo en la demostración. Ahí el gran problema de estos matemáticos. Y ahora sí llegamos a el príncipe de las matemáticas. A Gauss se le concede el crédito de la primera demostración del teorema fundamental del álgebra. En 1799, en su tesis doctoral, presentó su esquema de demostración y también todas las objeciones a las anteriores. O sea, ya estaba criticando lo anterior, lo de Laplace, lo de Euler, todo lo demás. Fue el primero en observar que todas ellas suponían la existencia de las raíces. Se mata tan grande era Gauss que estaba criticando a Euler, a Lagrange, a Laplace, a todos ellos, y les dijo: a ver, chavos, están ocupando algo que se quiere demostrar, y deducían propiedades de ellas. Él mismo no afirmó tener la demostración, sino que una demostración rigurosa debía ir en esos términos. Esta primera demostración de Gauss es en esencia topológica y tiene serios inconvenientes. Hoy en día pues ya es aceptada. Imagínate, aquí tuvo que llegar el príncipe de las matemáticas a poner orden, pero realmente su demostración topológica también tenía algunos errores. Con el tiempo se le va dando una construcción más adecuada a la matemática. No olvides darle unirte a los miembros del canal y disfruta esos 21 cursos por $2 miserables. Además, también vas a tener el curso de topología para que sepas qué onda con todo esto de lo que hizo Gauss. En 1814, Jean Argand, si te suena porque es el diagrama de Argand donde dibujamos los números complejos, los representamos con los reales en el eje horizontal y en el eje vertical los imaginarios, publicó una demostración del teorema fundamental del álgebra que posiblemente
probablemente sea la más simple de todas. Su demostración está basada en una idea de D'Alembert en 1746. Argand había esquematizado esas ideas en una publicación anterior sobre las construcciones geométricas de los números complejos. En ese artículo interpretaba la unidad imaginaria I como un giro de 90 grados en el plano. Fíjate cómo ya él fue el que puso ese diagrama, los puso para que los podamos dibujar, haciendo surgir lo que hoy día llamamos el plano de Argand o diagrama de Argand, o sea, la representación geométrica de los números complejos. Simplifica la idea usando un teorema general sobre la existencia de un mínimo de una función continua. En 1820, Cauchy le dedicó un capítulo completo a lo que es la demostración de Argand, aunque sorprendentemente no adjudica el crédito a nadie, o sea, no nombra a Argand. Cauchy ya se estaba robando las cosas, como sabemos. Esta demostración en aquella época no era completamente rigurosa, ya que el concepto de extremo inferior no había sido desarrollado todavía. La demostración de Argand fue recogida por Kristall en su libro Texto Álgebra en 1886. Este libro fue muy divulgado y la demostración de Argand se hizo famosa. También por esos años, en 1816, 2 años más tarde de la demostración de Argand, Gauss dio una demostración del teorema fundamental del álgebra. Usó la aproximación de Euler, pero en vez de operar con raíces que pueden no existir, Gauss opera con indeterminadas. Esta demostración completa la de Euler y es correcta. Otra demostración es el tercer intento de Gauss, también en 1816, es como la primera, de naturaleza topológica, y Gauss introduce en 1831 el término número complejo, y en 1821 Cauchy había introducido el término de conjugado. Entonces, en este punto, fíjate cómo empieza Gauss, hace una demostración topológica, después llega Cauchy robándose como siempre las ideas, sin mencionar al buen Argand, que tenía ese plano de Argand que ocupamos hoy en día para representar los números complejos. A aquí, P en el vertical, ponemos el punto, A más BI. Y después Gauss de nuevo, pum, da otra demostración, pum, da otra demostración que fueron correctas. Lo demuestra 3 veces el príncipe de las matemáticas. Y Cauchy ya introduce esa parte del conjugado. El conjugado, si tenemos el número complejo, A más BI, el conjugado es A menos BI. Todo eso, fíjate cómo vamos construyendo la matemática. Como te dije, no es que Gauss de repente llegara, iba caminando y ya tengo la demostración. No es así, todo lleva una construcción histórica que es increíble. Pulgar arriba si el video te está gustando. Sin embargo, las críticas de Gauss a la demostración de Lagrange-Laplace del teorema fundamental del álgebra no fueron aceptadas en Francia. En la segunda edición de 1828 del Tratado de Ecuaciones de Lagrange no aparece todavía ninguna demostración salvo la incorrecta de Laplace-Lagrange. Vamos a dar un salto cuántico. Llegamos a 1849, 50 años después de su primer intento. Gauss produjo la primera demostración del enunciado general de que en una ecuación de grado n con coeficientes complejos tiene n raíces complejas. La demostración es similar a la primera, con los mismos inconvenientes, por supuesto. Lo único que hace es deducir el resultado para coeficientes complejos a partir del resultado sobre polinomios reales. Merece la pena resaltar que, a pesar de la insistencia de Gauss de no suponer la existencia de las raíces cuando se trata de demostrar su existencia, él mismo creía, como todos en su época, que había una jerarquía de cantidades imaginarias de las cuales los números complejos eran solo los más simples. Gauss los llamó sombra de sombras. Y sí, estamos hablando de los cuaterniones y sobre esos campos extraños. En 1843, buscando esas generalizaciones de los números complejos, Hamilton descubrió los cuaterniones. Como te dije, aunque estos no son conmutativos, tienen todas las propiedades de un cuerpo salvo la conmutativa del producto. La primera demostración de que el único cuerpo conmutativo algebraico que contiene a los números reales es los números complejos la dio Weierstrass en sus lecciones de 1863. Esta fue publicada en el libro de Hankel en la teoría de los números complejos. Naturalmente, todas las demostraciones anteriores son válidas. Una vez que se establece el resultado de la existencia del cuerpo de descomposición de cualquier polinomio, Frobenius, en la celebración de Bessel del bicentenario del nacimiento de Euler, dijo: Euler dio la demostración más algebraica de la existencia de las raíces de una ecuación, basándose en que una ecuación real de grado impar tiene por continuidad que tener una raíz real. Es injusto atribuir la demostración totalmente a Gauss, que en realidad solo añadió los toques finales.
La célebre demostración de Argand del teorema fundamental del álgebra es un teorema de existencia que no es constructivo. Sin embargo, en 1940, Helmut Nesser publicó una variante constructiva de la demostración de Argand y esa demostración fue simplificada en 1981 por su hijo Martin Nesser. Y vaya que es una increíble historia esta del teorema fundamental del álgebra. Fíjate cómo llega hasta 1981, cómo esas construcciones te le dice que hoy le deben dar también crédito Gauss, todo el mundo le metía mano tratando de hacer esa demostración constructiva, no constructiva. Eso ya tiene que ver un poco más con los esquemas matemáticos, pero espero te haya gustado esta maravillosa historia. Si quieres que te cuente historias acerca de los teoremas más importantes, como por ejemplo el teorema fundamental del cálculo, el teorema fundamental de la aritmética, porque toda esa construcción, fíjate cuántos años pasaron, 1000, 1500, 2000 años, para que lleguemos a esos teoremas que te enseñan en el salón de clases. Así de grande es la matemática, siempre te va puliendo como una gema del infinito. De mi parte ha sido todo. No olvides, dale, unirte, créeme que no te vas a arrepentir de tomar esos 21 cursos de matemáticas universitarias completamente académicos y desde cero, en los cuales vas a aprender realmente matemáticas en serio. Yo fui el profe John y esto fue Math Fucking Rocks.